Saludos y bienvenidos al programa educativo de hoy, Transformando la Cultura Organizacional, un enfoque PDCA. Esta charla es ofrecida por quien les habla, Eileen Serrano. En esta ocasión estoy participando como conferenciante y a la misma vez como moderadora de la División de Quality Management de ASQ. Esta es la primera vez que la división de ASQ hace un webinar en español con la intención de poder llegar a nuestros socios de habla hispana en otros países. Así que agradecemos su participación a todos. Para que conozcan un poco acerca de mí, como les menciono, mi nombre es Eileen Serrano, tengo sobre 20 años de experiencia en la industria de manufactura de dispositivos médicos. Poseo un bachillerato en Ingeniería Química y una maestría en Ingeniería de Manufactura. Soy ingeniero de calidad certificado, soy Black Belt certificado y también soy gerente de calidad y excelencia organizacional certificado. Todas estas certificaciones provistas por ASQ. Soy miembro senior de ASQ, pasada presidenta de la sección de Puerto Rico y actualmente soy directora regional adjunta para la región del Atlántico Sur de ASQ. Me han visto y he participado como oradora en conferencias internacionales, particularmente la Conferencia Mundial de Calidad y Mejora de ASQ y la Conferencia del Lean Six Sigma. Así es que sin más preámbulos, vamos a comenzar con el programa de hoy, Transformando la Cultura Organizacional, un enfoque PDCA. Cuando nosotros hablamos de cultura organizacional, este es un tema o es un concepto que ha tenido mucha prevalencia en la conversación actual en términos de cómo esto impacta o cómo facilita el que las organizaciones puedan alcanzar sus resultados de negocio. Y es un tema que se ha estudiado muchísimo recientemente y se habla de la importancia que tiene la cultura organizacional en los resultados o en el éxito que tienen las organizaciones. Mucho se ha escrito y mucho se ha estudiado recientemente sobre cómo transformamos o cómo cambiamos esa cultura organizacional. Y cuando se habla de cambiar y transformar la cultura organizacional, en muchas instancias podemos ver publicaciones, podemos ver estudios donde se habla en que queremos crear una cultura o de alto desempeño o una cultura de calidad, una cultura de aprendizaje, de agilidad, transparencia, de enfoque al cliente. Son muchos calificativos que son los que se quieren asociar o con los que se quiere describir la cultura organizacional y mucho se habla de transformar esa cultura para que pueda alcanzar cualquiera de estos calificativos. Pero antes de hablar de transformar o cambiar la cultura organizacional, lo primero que hay que entender cuando hablamos de cultura, ¿a qué es lo que nos referimos? La cultura organizacional, de manera coloquial, podemos decir que se define como la manera en que hacemos las cosas aquí. Y cuando digo hacemos las cosas aquí, es como se hace en la organización, en la empresa en particular a la que nos estamos refiriendo. Ahora, esa manera en que se hacen las cosas tiene que ver con cómo esa gente, cómo esas personas, cómo esos empleados que son parte de esa organización entienden esos problemas o esas situaciones externas que impactan el negocio y cómo ellos se organizan como grupo para atender esas necesidades, esos retos, esas expectativas. Y cuando ellos se organizan y trabajan de determinada manera y de esa manera se obtienen resultados que son buenos, entonces se adaptan y se adoptan como la manera de pensar, percibir y sentir sobre esos problemas y ahí es que se convierte en la manera en que hacemos las cosas aquí. Cuando lo que estamos haciendo es efectivo, cuando lo que estamos haciendo vemos que da resultado, ahí es que la gente lo empieza a adoptar como la manera correcta de hacer las cosas y ahí es que se crea cultura. Cuando hablamos de cultura, también hay que comprender que la cultura se compone de una serie de elementos.
Lo que corresponde a la infraestructura, lo que corresponde a los procesos, la vestimenta corporativa o los uniformes, los colores, el logo, todos esos elementos son lo que se conocen como los artefactos de la cultura y son esas cosas que se pueden ver. Las diferentes organizaciones, como uno las identifica, uno ve una manzana y rápido piensa en Apple. Diferentes simbologías que uno puede ir asociando, ¿verdad?, con una organización, eso es lo que le llamamos como los artefactos. Sin embargo, también la manera en que la organización establece lo que son sus normas, sus valores, las expectativas de conducta, cómo se establecen las estrategias, los objetivos y cómo se le hace despliegue a esas estrategias y esos objetivos para los que componen esa organización trabajen. Eso es lo que le llamamos los valores y eso es parte también de la cultura. El tercer elemento que comprende la cultura organizacional son los supuestos, son esas cosas que no se le enseñan a la gente cuando la contratamos y se adiestran. Son esas cosas que la gente cree, que la gente percibe, que la gente hace y que de esa manera no las podemos ver de manera tangible, pero son parte de la organización. Eso es lo que le llamamos las suposiciones básicas. Y si miran este diagrama, la parte de los artefactos es lo más visible, la parte de las suposiciones es lo que está más profundo dentro de la organización. Otra cosa importante con la cultura es un fenómeno de gente. Y la cultura con lo que tiene que ver directamente es con lo que la gente piensa, con lo que la gente hace y con lo que la gente logra. De otra manera de explicar estos tres conceptos es que la cultura tiene que ver con cuáles son los valores, cuáles son las conductas o los comportamientos de las personas y cuáles son los resultados que se obtienen en la organización. Científicos que han estudiado el tema de la conducta hablan de que el tema de la cultura, hablan de que la cultura tiene que ser compartida, tiene que ser aprendida, transmitida, simbólica, integrada y adaptable. Cuando decimos que la cultura es compartida, a lo que nos referimos es que las costumbres, las tradiciones, la manera de trabajar, la vemos no solamente en un individuo, sino en múltiples individuos, en múltiples funciones, en múltiples departamentos a través de la organización. Como es compartida, es la que se aprende a través de la interacción entre una persona y la otra y por lo tanto es la que se transmite a los demás miembros de la organización cuando los vamos contratando. Y hay unos elementos dentro de esa cultura que tienen un significado, que por eso es que esos símbolos significan lo mismo para las personas y se integra a través de todos los elementos de la organización, los sistemas, los procedimientos, las políticas. Y más que todo, la cultura debe ser adaptable. Y ahí nos lleva a hablar de entonces si la cultura se puede transformar. ¿Transformar la cultura es posible? Piensen que la cultura organizacional es el equivalente a la personalidad de un individuo. Usted cambia o puede cambiar la personalidad de un individuo. Usted se levanta un día por la mañana y dice, hoy voy a dejar de ser como hoy y voy a ser distinto. No creo que eso sea posible. Lo que sí puede cambiar es cualquier aspecto de nuestra personalidad que nos impida ser exitosos en nuestras metas o en nuestras interacciones como personas. Pues de igual manera, cuando hablamos de transformar la cultura organizacional, la cultura es. Ahora, la cultura se puede cambiar. En realidad, no cambiarla por cambiarla, sino que cuando pienso en cambiarla, lo que me tengo que preguntar es, ¿por qué la quiero cambiar?
o para qué la quiero cambiar. Y cuando quiero cambiar esa cultura, lo que debo hacer es estarla pensando dentro de lo que es un problema de negocio, que no está funcionando. De igual manera que con la personalidad del individuo, cuando hay un aspecto, una característica de la personalidad que impide a esa persona, a ese individuo ser exitoso, de igual manera uno cambia o transforma esa cultura organizacional cuando tiene algún problema, y la cultura al fin y al cabo nos va a ayudar o nos va a obstaculizar en cómo nosotros afrontamos esos problemas de negocio, y de ahí la importancia de cuando la vamos a transformar poderla hacer en el contexto de un problema bien definido. Y entonces ahí llegamos a lo que es el tema de esta presentación. Si yo pienso en transformar la cultura, que lo voy a hacer para atender un problema de negocio, pues entonces yo puedo utilizar un enfoque PDCA para transformar la cultura, ¿verdad? Y PDCA es una metodología de solución de problemas, es un proceso empírico basado en el método científico. Y cuando hablamos del enfoque PDCA, el primer paso es cuando uno establece ese plan, y de manera generalizada uno define cuál es el problema, establece cuál es el objetivo que va a alcanzar y analiza, investiga para determinar cuál es la causa raíz de ese problema. En la parte de do o la parte de hacer, se desarrollan soluciones para contrarrestar ese problema que ya definí, que ya entendí y que ya encontré cuál era su causa raíz. En la parte de check o verificar, ahí voy a verificar cuál es el éxito de esas soluciones que determiné, que implementé, y voy a evaluar cuál fue ese proceso que seguí para implementarlas. Y en la parte de act, lo que vamos a hacer es estandarizar esos aspectos eficaces del proceso, y si no, comienzo un nuevo ciclo de plan, do, check, act para arreglar lo que no funcionó bien o mejorar algo adicional que pudo haber descubierto o aprendido en este proceso. Cuando lo vamos a aplicar al concepto de una cultura organizacional, el problema lo definimos en el contexto del negocio. ¿Cuál es el desempeño actual del negocio? O sea, ¿cuál es mi estado actual? ¿Y cuáles son los resultados esperados de negocio o mi estado deseado? Cuando existe una brecha entre la actualidad y lo que se desea, ahí está el problema. Yo puedo estar bien y quiero estar mejor, o puedo estar peor y quiero estar bien. O sea, el problema puede ir en ambas direcciones. Esa brecha que existe entre dónde estoy y dónde quiero estar es lo que definimos como problema, y es lo que le vamos a buscar cuál es la causa y una potencial solución. Cuando lo vamos a mirar en el contexto de la cultura organizacional, vamos entonces a entender cómo la cultura me ayuda o me obstaculiza el que yo pueda atender ese problema de negocio. Si lo miramos quizás con un ejemplo un tanto más específico, vamos a suponer que tengo una organización que tiene un rendimiento inconsistente de proceso. Y cuando digo rendimiento inconsistente, vamos a pensar que quizás tengo problemas de calidad intermitentes. Vamos a suponer que la producción que se espera no alcanzo el resultado esperado. Vamos a suponer que la entrega de producto al cliente no le llega en el momento esperado de la manera que se planifica. Entonces, si lo que se espera a nivel de negocio o a lo que yo quiero aspirar en el futuro es incrementar mis volúmenes de venta porque hay unos mercados nuevos a los cuales la organización quiere aspirar, pero yo en mi estado actual soy inconsistente, no puedo cumplir con lo que tengo hoy, ¿cómo voy a aspirar a crecer en el futuro?
existe el riesgo de que yo pierda clientes porque no voy a poder lograr ese incremento en ventas, en incrementar esa cuota de mercado que yo quiero como negocio. Entonces ahí hay un problema. Entonces lo importante es que cuando yo defino ese problema, yo lo que debo entender es por qué hoy mi negocio, por qué hoy mi organización es inconsistente. Y debo establecer cuál debe ser ese objetivo para yo resolver el problema. Recuerden que en la medida en que yo establezco cuál es el objetivo, es que yo puedo ver si la solución que voy a implementar se alcanza y si es efectiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues vamos a suponer en este ejemplo que yo quiero alcanzar un nivel de rendimiento que sea consistente y que sea de mejora sostenida. Yo quiero resolver esos problemas, vamos a poner, no importa cuál sea la característica o la métrica que sea la que está teniendo dificultades, yo quiero llevarla a un nivel de desempeño que sea consistente y de mejora. Pues entonces, en ese aspecto y en este ejemplo vamos a suponer que la cultura que yo tengo hoy es una cultura que las personas se caracterizan por ser orientadas a acciones rápidas y a resultados inmediatos. Con este panorama, ¿cómo nosotros entonces analizamos el problema? Por ejemplo, podemos decir, ¿por qué el rendimiento es inconsistente? Pues entonces uno pudiera pensar, y lo estoy haciendo de manera ilustrativa, lo que les quiero mostrar aquí es que herramientas como los 5 porqués las podemos aplicar a estos problemas de cultura y estos problemas de negocio. ¿Por qué el rendimiento es inconsistente? Pues mira, vamos a suponer que la contestación es porque tengo variación entre los turnos de trabajo. ¿Por qué tengo variación entre los turnos de trabajo? Porque las prácticas del personal varían de turno a turno cuando atienden problemas de máquina. Entonces la próxima pregunta es, ¿por qué esas prácticas de personal varían de turno a turno? Pues mira, cuando las personas van a atender esos problemas, no siguen una metodología estandarizada de solución de problemas. ¿Por qué no siguen una metodología estandarizada? Pues porque la gente o no sabe o los líderes no le enfuerzan a seguir una metodología estandarizada de solución de problemas. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces la gente no sabe o no se le enfuerza, no se le obliga? Pues ahí puede ser apuro, y apuro puede ser de los líderes diciendo, no, avanza y resuelve esto, que quiero la máquina corriendo ya. Puede ser por falta de análisis, ponemos un parcho, ponemos una curita, ponemos una solución rápida que atiende el síntoma, pero no atiende la causa raíz. O porque tomo decisiones rápido sin pensar, sin quizás mirar cuál es la mejor opción para resolver el problema. Y a lo mejor lo hago así para no afectar la producción del turno. Fíjense aquí que sin entrar probablemente en un análisis de que a lo mejor pueda tener un problema técnico de máquina, las cosas que estamos viendo en este análisis tienen que ver con comportamientos de la gente, tienen que ver con cómo la gente afronta esos problemas. Pues entonces aquí yo puedo ver que probablemente mi cultura, como dije anteriormente, es una cultura que está enfocada a la acción rápida y a resultados inmediatos, no se están tomando el tiempo para analizar de manera profunda y estructurada el problema, por lo tanto, no corrijo los problemas apropiadamente, por lo tanto, los problemas van y vienen, y como los problemas van y vienen, tengo la inconsistencia que les estoy hablando. Entonces, cuando uno hace este análisis, que lo puede llevar a un elemento de organización, que el tener gente que esté enfocada en la acción inmediata y en resultados, pues puede ser algo muy positivo. Pero si esa característica lo que me está causando es que sea laxo, que sea pobre en la solución de los problemas, ahí es que me afecta el negocio y ahí es que tengo que ir a mirarlo con una perspectiva distinta, con una perspectiva de cultura. Entonces, si ya definimos el problema, si ya establecimos un objetivo
y analizamos la causa raíz, lo próximo que nos compete es entonces desarrollar soluciones para contrarrestar ese problema, porque ya vimos que lo que nosotros estamos observando, que es lo que nos causa el problema, es el apuro, es la falta de análisis, todas esas cosas. Y en ese aspecto, cuando vamos a buscar esas soluciones, nos podemos enfocar en la cultura. Cuando voy a desarrollar soluciones para contrarrestar el problema, y lo voy a hacer desde el punto de vista de la cultura, tengo que enfocarme en los elementos o en los aspectos que componen la cultura. Y la cultura, recuerden, la componen lo que son los valores. La cultura lo componen lo que son los valores. La cultura lo componen lo que son los comportamientos. La cultura lo componen lo que son los sistemas y las herramientas. Y entonces, de todos estos elementos que son los que componen la cultura, en la parte de los comportamientos es donde nos debemos enfocar cuando yo necesito resolver un problema de cultura, porque lo primero que tengo que decirle a la gente es cómo debe actuar para lograr esa cultura deseada, y esa acción debe estar enfocada, debe estar alineada a cómo ese comportamiento me está afectando los resultados del negocio y cómo debo comportarme distinto para asegurar que resuelvo el problema de negocio que quiero atender. Y entonces, para definir esos comportamientos, probablemente podemos utilizar otra herramienta de calidad que pudiera ser que hacemos una tormenta de ideas, donde podemos sentarnos y pensar qué comportamientos estamos observando que nos causan o que abonan a ese problema de negocio que estoy viendo, y una vez hago esa tormenta de ideas, podemos entonces proceder a hacer una multivotación. Y en esa multivotación lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar mirando o vamos a estar considerando cuáles son aquellos puntos que se consideran los más importantes para de todo ese listado de ideas, para todo ese listado de comportamientos que se observan, establecer o definir cuáles son aquellos que son los más importantes, que son los que debemos atender, y de allí construir un listado de esos comportamientos esperados para resolver o atender el problema de negocio que estamos mirando. Entonces aquí se me ocurre sugerirles que muchos de nosotros estamos familiarizados con la utilización de un diagrama de espina de pez para hacer el análisis de causa raíz de un problema. Pues aquí también podemos utilizar esta herramienta de diagrama de espina de pez para hacer un análisis holístico, de entender qué cosas hace falta, aparte de definir esos comportamientos esperados, para ayudar a modelar, alentar y lograr la adopción de esos nuevos comportamientos a través de la organización. Y podemos pensar qué hace falta para la gente en términos de capacitación, podemos pensar en cómo debemos cambiar esa estructura o establecer esa estructura organizacional, roles, responsabilidades, cuál debe ser ese estilo gerencial que debo seguir, cuáles son los procesos que debiera establecer, qué sistemas debo tener a nivel organizacional y cómo debo compartir esa información para asegurar que esos comportamientos esperados ocurran. Así es que cuando estamos estableciendo esas soluciones y lo miramos desde el punto de vista de los valores, comportamientos, sistemas y herramientas, si en este ejemplo vamos a suponer que esta organización tiene como valores integridad, inclusión y orientación a resultados,
Pues yo pudiera definir que para atender el problema que tengo, que la gente no está analizando, está tomando acción rápida, con apuro y sin pensar, pudiéramos decir que quizás no es el único, pero una primera pauta a establecer pudiera ser decirle a la gente, mira, yo tengo que colaborar con mis compañeros para identificar la causa raíz de los problemas y luego trabajar juntos para implementar soluciones. Fíjense que de la manera que está fraseado ese comportamiento esperado, estamos atendiendo la parte de inclusión, porque estamos promoviendo, ¿verdad?, eh, la colaboración entre todas las partes y que estamos también promoviendo el que estemos orientados a resultados porque las soluciones que debemos implementar son efectivas. Y entonces, cuando yo tengo esos comportamientos definidos, el otro elemento que debemos estar mirando es qué herramientas, qué sistemas voy a establecer a nivel de la organización para asegurarme que ese comportamiento que estoy definiendo se mantiene o se sostiene. Es decir, debo considerar qué elementos culturales nuevos debo crear o establecer para que ayuden a ese cambio deseado en el comportamiento de las personas. Por ejemplo, pudiéramos decir que si yo quiero que la gente colabore para resolver los problemas, podemos establecer los círculos de calidad, quality circles, ¿verdad? Que son estos grupos de trabajo en las áreas donde la gente se reúne, discute los problemas y trabajan juntos para identificar soluciones. Podemos proveerle a las personas una plantilla de resolución de problemas siguiendo la metodología de PDCA para que la puedan seguir y les sirva de guía para asegurarse que no brincan a soluciones sin haber encontrado primero la causa raíz y que no encuentren la causa raíz sin antes haber analizado profundamente el problema. También podemos asegurar que si lo que estoy promoviendo es que haya colaboración y trabajo en equipo, que esas evaluaciones de desempeño estén basadas en desempeño grupal, porque así, más que a la gente enfocarse en la parte individual de cómo yo quedo bien, el pensamiento y la acción cambia a cómo el equipo queda bien, cómo quedamos todos bien. Y de igual manera, las métricas de rendimiento se hagan de manera tal que promuevan la verdadera colaboración. Un ejemplo clásico de esto es cuando usted establece metas de desempeño por turno, pues el turno se va a enfocar en lograr su meta. Pero si usted pone una meta por día, usted va a promover que los diferentes turnos se ayuden, se resuelvan los problemas, se le dé continuidad, porque entonces así, para poder ganar, para poder alcanzar el objetivo, tienen que lograrlo los 3 turnos a la vez. Con que uno solo lo logre, no se logra, no se llega al objetivo. Entonces, este tipo de sistemas y herramientas son esos elementos culturales que a lo mejor ayudan a que los comportamientos que quiero ver se sostengan, porque yo puedo pedirle a la gente que colabore, que trabaje en equipo, que se ayuden, pero si al final los voy a medir de manera individual, como organización estamos socavando la transformación que queremos lograr. Es que una vez nosotros hemos trabajado, ¿verdad?, en desarrollar esas acciones, lo próximo que corresponde es que nosotros podamos verificar el éxito de las soluciones que estamos estableciendo y que podamos evaluar también los resultados de proceso. ¿Cómo nosotros haríamos esto en un enfoque de cultura? Pues, por ejemplo, si nosotros estamos estableciendo unos comportamientos que son los que hemos definido, que son esas conductas esperadas, la gente debe conocer específicamente cuáles son esos comportamientos. Debe comunicarse clara y transparentemente para que la gente conozca cuál es la expectativa. Y para eso pudiéramos ofrecer adiestramiento en lo que son esos comportamientos
Y de igual manera, en los sistemas y herramientas que son los nuevos atributos o los nuevos eh, artefactos culturales que queremos establecer para apoyar esas nuevas conductas, ese nuevo comportamiento que esperamos de la gente. En el ejemplo que yo les estoy haciendo, si yo defino un comportamiento de que voy a colaborar para investigar los problemas, encontrar la causa raíz e identificar las soluciones, eh, es importante que como parte del adiestramiento yo le explique a la gente, uno, ¿qué quiere decir colaborar? ¿Qué quiere decir que vamos a trabajar juntos como equipo? Pero también que yo les explique a la gente cuál es la metodología de solución de problemas. O sea, que ese adiestramiento debe tener un componente técnico y un componente social. Ese componente técnico de cuál es el método, los pasos que voy a seguir. En términos de la parte social es que la gente entienda o le brindemos las destrezas sociales necesarias para poder trabajar en equipo, para poder colaborar. Recuerden que porque usted ponga un grupo de gente junta, no necesariamente usted formó un equipo inmediatamente. A veces la gente necesita aprenderlo máxime cuando si lo miramos desde el punto de vista organizacional, no es parte de los comportamientos actuales que estamos viendo. Entonces, una vez ocurre ese adiestramiento, lo próximo que corresponde es darle la oportunidad a la gente que tenga la oportunidad de practicar lo que se le está enseñando para darles retroinformación. Y aquí recuerden que el aprendizaje ocurre o el adiestramiento es efectivo en la medida en que la gente aplica lo que aprendió en el salón de clase. Y según vamos viendo cómo la gente va aplicando esos comportamientos que aprende junto con las herramientas que les estamos enseñando, pues es importante que le demos esa retroinformación de dos maneras. La parte positiva de cuando lo están haciendo bien, dejárselo saber, y la parte constructiva, cuando haya que hacer algún tipo de ajuste, cuando haya que hacer alguna corrección en la manera en que se están desempeñando, pues dejárselo saber a la gente, porque esa es la parte en que vamos a ir modificando el comportamiento y la gente lo va a ir adoptando. De manera paralela tiene que haber un proceso de avalúo, un proceso en que podamos mirar lo que estamos haciendo como organización en este proceso de cambio cultural para asegurarnos que está siendo efectivo y que ese adiestramiento que di, que esas herramientas, esos sistemas que establecí para apoyar ese cambio cultural sean efectivos. Y a partir de uno mirar, ¿verdad?, cómo la gente lo está llevando a cabo y proveerles esa retroinformación. La parte del avalúo lo que está mirando es el proceso, cómo el proceso está funcionando y a partir de ahí, entonces, podemos determinar cuáles son los próximos pasos, lo cual nos lleva a la parte de actuar. Cuando vamos a la parte de actuar, lo que estamos mirando es cómo vamos a estandarizar esos aspectos eficaces del proceso o también qué ajustes debemos hacer de lo que hemos hecho hasta este momento para asegurarnos que obtenemos los resultados que estamos esperando. Entonces, la metodología de PDCA, como les mencionaba al principio, es un proceso empírico, es un proceso donde yo establezco un plan, lo pruebo y verifico si ese plan funciona o no. Es un proceso de aprendizaje. Y aquí es importante comprender que particularmente cuando hablamos de problemas que son intangibles, porque esta parte de cultura sabemos que está ahí, pero podemos percibir algunos de sus elementos de manera visual, pero es algo que ocurre, es un fenómeno de gente. Pues es importante que nos demos la oportunidad de aprender y ajustar en el proceso y si hay que empezar un nuevo ciclo, una vez hemos ido aprendiendo, pues hay que volverlo a hacer. Entonces, algo que quiero resaltar aquí es que
los profesionales de calidad, los ingenieros, los que resolvemos problemas, sabemos que para resolver un problema, los problemas se resuelven en equipo. Usted puede ser un experto en un aspecto del proceso, pero siempre necesita tener otros expertos de otras áreas que son los que complementan para que verdaderamente esas causas raíces y esas soluciones que implementamos sean efectivas. Pues en este caso, los que deben participar, los que deben liderar este proceso de PDCA para transformar la cultura, deben ser los líderes de la organización y con ellos es que empieza, ¿verdad?, esa transformación. Y cuando vamos a la parte de estandarizar esos aspectos eficaces del proceso, la expectativa que tenemos con los líderes es, uno, son los que deben garantizar el que haya consistencia con las herramientas, con el ambiente de trabajo y con esas cosas que son intangibles para fomentar la cultura que queremos crear. También es importante que los objetivos, las estrategias y los resultados claves se apliquen. Y cuando hablamos de que se apliquen es que en un proceso gerencial, si yo voy a establecer mis estrategias, mis objetivos, les voy a desplegar y después voy a medir el desempeño de ese grupo de trabajo, de esa organización, esté alineado con lo que esperamos como cultura. También es importante que hayan actividades de coaching, actividades de entrenamiento para cultivar el compromiso de los empleados hacia esa nueva cultura. Es importante que se ofrezcan esas experiencias para que los empleados puedan interpretar y reforzar esa cultura que es la que esperamos crear y más que todo, en este proceso de actuar, hay que comunicar y hay que modelar la cultura. Si, por ejemplo, en este ejemplo que les hago de que los problemas a veces los resolvemos y en el 5, porque es que le mostraba más temprano, decíamos que había apuro porque no se enforzaban en la utilización de una metodología de solución de problemas, tenemos que pensar como líderes si nosotros mismos estamos promoviendo el que la gente no lo siga porque no tenemos la paciencia, no damos el espacio para poder investigar apropiadamente. Entonces ahí es que yo les menciono que tenemos que modelar. Si yo establezco que el proceso que voy a seguir es un proceso estructurado, pues tengo que asegurarme que por más urgencia que tenga, le doy el espacio a la gente para que lo siga, porque si no, pues la cultura no se va a crear. Es que eso me lleva a compartir con ustedes o a reflexionar que cuando vamos a transformar la cultura, la primera vuelta del ciclo PDCA lo que va a abrir es probablemente una segunda vuelta y una tercera vuelta de PDCA porque lo que yo aprendo probablemente tenga que ajustar o tenga que cambiar algo distinto, tenga que modificar algo más. Y por lo tanto, el crear esa cultura no va a pasar de la noche a la mañana, no va a ser algo que yo lo activo con un interruptor, es algo que requiere tiempo. Y para eso es importante la constancia de propósito, la comunicación y el modelaje de los líderes de la organización. Así que para resumir lo que les he estado hablando en esta tarde noche, dependiendo de dónde estén ustedes escuchándome, pudiéramos resumir lo siguiente. La transformación de la cultura la podemos abordar con un enfoque de resolución de problemas utilizando las herramientas de calidad, porque si yo voy a transformar la cultura, no la transformo porque sí, la transformo porque tengo una necesidad de negocio, porque tengo un problema de negocio que me impide ser exitoso, que me impide alcanzar las metas, que me impide atender a ese cliente como ese cliente lo espera y como eso es un problema y si la cultura me ayuda o me obstaculiza el que yo pueda atender ese problema, pues ahí yo puedo aplicar una metodología de solución de problemas para poderlo resolver y les mostré algunos ejemplos de cómo las herramientas de calidad pueden aplicarse a esta situación cultural.
Otra parte importante, resumiendo lo que les he explicado esta noche, es que es importante identificar los aspectos de la cultura que ayudan o dificultan la capacidad de la organización para atender esos problemas de negocio. Recuerden que la cultura es la personalidad de la organización y la personalidad y la cultura es algo que está allí innato, que se ha creado a través de la interacción de la gente. Es algo que se ha promovido a través de los líderes, a través de los procedimientos, de las políticas, de las prácticas diarias. Es lo que la gente ha aprendido de cómo se han enfrentado los problemas anteriormente y han visto que funciona y lo han adoptado como la manera en que hacemos las cosas aquí. Pues entonces, esa misma cultura puede ser la que nos facilite resolver ese problema o sea la que nos cause el problema que estamos teniendo. Pues entonces, lo importante es ver qué tengo que cambiar, qué tengo que modificar, qué tengo que probablemente enfatizar de esa cultura organizacional para asegurarme que puedo atender apropiadamente el problema del negocio. Y uno decir que va a cambiar la cultura o que va a cambiar todos los aspectos pudiera ser como un pozo sin fondo. Cambiar la cultura como un todo es una, una acepción un tanto ambiciosa. Lo que debemos pensar es en cuáles son esas características, cuáles son esos elementos, esos detalles particulares de la cultura que son los que requieren transformación. Que es lo mismo que pasa con la personalidad. Usted no cambia su personalidad completa, pero quizás hay un detalle en particular que usted lo modifica y le ayuda a ser más exitoso en su vida personal y en su vida profesional. Por último, transformar la cultura no consiste en solamente cambiar procedimientos, procesos, infraestructura o la tecnología. Todas esas cosas abonan, todas esas cosas ayudan, pero para cambiar la cultura verdaderamente, lo que hay que cambiar es el comportamiento de la gente. A la vez que la gente empieza a comportarse distinto, pero no es que se comporte distinto por mandato, porque usted dice hágalo de esta manera en lugar de aquella, no funciona. La gente cambia porque aprende, porque entiende que esa manera de trabajar es mejor. Entonces, en la medida en que le damos la oportunidad a la gente de adoptar esa nueva manera porque los resultados se van logrando, es que vamos a lograr el cambio en la cultura organizacional. Así que a este momento, pues quisiera entonces abrir el foro a preguntas. Pueden hacerlas a través del chat. Yo voy a estar mirando por aquí las preguntas que tenemos. Así es que si alguien tiene alguna pregunta, voy por aquí mirando. Pueden utilizar la cajita de preguntas o pueden utilizar el chat. Había visto una pregunta por aquí. Tengo aquí un comentario de Fabián Mireles. Excelente presentación, gracias. Cuando hablamos de comportamientos, pudieras ampliar cómo el liderazgo en todos los niveles juega un papel importante para poder inspirar a los empleados a lograr ese cambio cultural deseado. Me parece que es una pregunta importantísima y eso es parte de lo que quizás les mencionaba de cuál es el rol de ese líder. Primero que nada, hace falta de que ese liderazgo sea intencionado. Tiene que estar consciente de qué es lo que esperamos como cambio cultural y ser los primeros que modelan. Y modelar tiene que ver con cómo me desenvuelvo, cuáles son mis acciones y también cómo el resto de los programas de la organización son coherentes. Es decir, cómo yo contrato a la gente, cómo la capacito, cómo la desarrollo, cómo la promuevo, cómo la reconozco, para que entonces de esa manera los empleados puedan entender o puedan recibir un mensaje cónsono de qué es lo que se espera como cultura organizacional. Tengo aquí otra pregunta también, me disculpan por aquí que voy buscando.
Tengo aquí un comentario de Ramiro. Ese ejemplo específico de que el personal no está obligado a seguir un enfoque estandarizado, ¿cuál sería una sugerencia para cambiar eso? Una matriz de accountability, perdí la pregunta, una matriz de accountability, llevar una gestión punitiva que afecte el récord de las personas, como lidiar con el que la gente no quiera seguir las soluciones estandarizadas. Mira, Ramiro, yo creo que cuando vamos a cambiar la cultura, primero hay que entender que la gente hace lo que hace porque nosotros como organización le permitimos que hagan lo que hagan. Empezar con un enfoque punitivo, yo no lo recomendaría que fuera la primera opción, ¿verdad? Vamos a mirar desde el punto de vista sistémico, qué nosotros como organización estamos estableciendo, qué nosotros como organización estamos enforzando. Vamos a asegurarnos que nosotros no dejamos ningún espacio abierto para que la gente no haga lo que tenga que hacer. Y una vez todas esas bases estén cubiertas, que le damos el adiestramiento, que nos aseguramos que la gente sabe, puede y quiere hacer lo que se espera que se haga. Si la gente yo hice todo lo que podía hacer, entonces uno puede entrar en esta cuestión punitiva. Pero primero tenemos que mirar como organización y particularmente cuando estamos cambiando cultura, que la cultura, el rol fundamental de establecerla es de los líderes y los líderes son los que deben establecer primero esa pauta. Tengo otra pregunta por aquí de José Aid. ¿Cuál es el nombre de la metodología que menciona in ACT part of PDCA? Lo que estamos hablando aquí de PDCA es una metodología de solución de problemas. Esto es algo que es parte del cuerpo de conocimiento de la calidad. Es una metodología de solución de problemas. Plan, Do, Check, Act. Básicamente lo que estamos diciendo es que este enfoque de solución de problemas lo podemos aplicar a lo que es cambio de cultura. Y no sé si con eso contesté tu pregunta. Estoy por aquí mirando, tengo otra más de Cintia, Cintia García. ¿El PDCA aplica en los proyectos Quick Wins o es un PDCA necesario hacer un análisis estadístico de datos? ¿En qué se diferencia una metodología PDCA, DMAIC y los pasos en el formato A3? ¿Los proyectos del IN deben seguir una metodología PDCA? Discúlpeme, que cada vez que bajo se pierde el cursor, o una metodología de DMAIC. No es el tema de este tópico, pero quiero hacer una diferenciación entre lo que es DMAIC y lo que es PDCA. Cuando les hablo de PDCA, en su esencia más fundamental, estamos hablando del método científico. Y lo que estamos hablando es de un proceso empírico de aprendizaje donde yo hago una observación, identifico un problema, establezco una teoría o un plan, lo ejecuto, verifico los resultados y si funciona, lo doy como bueno y si no, vuelvo otra vez a la parte de planificar y establecer una nueva teoría. Cuando hablamos de metodología de DMAIC, DMAIC también sigue el método científico de cierta manera, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Sin embargo, la metodología de DMAIC, al estar asociada directamente con lo que es Six Sigma, el enfoque es más en la utilización de datos estadísticos. Quizás para este tipo de problemas, aunque pudiéramos medir y si nos ponemos con algún tipo de instrumento científico de encuesta, pudiéramos obtener datos, no necesariamente se presta. Y aquí más que todo lo que yo quiero enfocar o resaltar es el pensamiento científico más que una metodología versus la otra, sino el pensar a partir de un problema, cuál es la causa, cuál es la solución y si esa solución que identifique funciona. A ver si tengo alguna otra pregunta por aquí. Y creo que me queda tiempo para una o dos más. Cuando el ciclo de PDCA es repetitivo y progresivo en la mejora, no consideras entonces que sería PDCA Study hasta estandarizar?
Pudiéramos argumentar que la diferencia entre PDCA y PDSA, vamos, uno lo trajo Deming y otro lo trajo Schwartz, pero al fin y al cabo lo que estamos buscando es básicamente lo mismo. Yo evalúo, estudio, busco información. O sea, en términos conceptuales estamos haciendo lo mismo. El nombre que le pongamos es irrelevante. Lo que estamos mirando aquí es el pensamiento metódico detrás del proceso de análisis. A ver quién más me escribe por aquí. Déjame ver si tengo una más. Alguien me escribió aquí. Tengo curiosidad de ver cuántas personas están asistiendo a este primer webcast en español. Hasta el momento en que nos conectamos habíamos como 80 y pico de personas. El número lo podemos compartir. Doug, if you're hearing me, please let me know how many people is connected to this webinar. Someone is asking. Entonces. 145. Thank you. 145 personas. Gracias a la persona que preguntó. Ok, tengo una pregunta más. Nosotros trabajamos 4 mini compañías, cada una tiene su propia cultura. ¿Qué recomienda para cambiarla? Que es una cultura como organización. Aquí lo importante es trabajar con los líderes y asegurar que los líderes de esas organizaciones trabajen como equipo, definan qué es lo que esperan y en realidad cuál es el problema que tienen, el que cada organización tenga su propia personalidad y cuáles son esos elementos comunes que son necesarios que compartan para que sean efectivos como negocio. Y ahí pues la recomendación es un approach similar a este con la participación de lo que son los líderes de cada una de esas 4 mini compañías. Y tengo aquí la última pregunta. Cambiar a que sea una cultura como organización. Creo que esa fue la que contesté. Me refería que mencionas que se puede aplicar para verificar que un plan de acción se realiza solamente cuando se encontró una causa raíz. Quiero establecer aquí, en este proceso de aprendizaje puedes ir encontrando diferentes causas raíces cada vez que pasas por un ciclo de PDCA o puede ser que encuentres algún enfoque o algún detalle particular cada vez que analices el problema. Lo importante es que lo atiendas hasta que llegues al punto en que resuelvas el problema de negocio y que la organización sea efectiva. Son las 7:58, así es que vamos a detener a este momento la parte de la grabación, pero antes que nos retiremos, no sé si la detuve, antes de que nos retiremos, ¿verdad? Varias cosas. Les estoy compartiendo. Tuvieron en el slide anterior la información de contacto. Si hubiera alguna pregunta que yo no haya podido responder, ¿verdad? Por cuestiones de limitación de tiempo, siéntase en la mayor libertad de enviarme un correo electrónico con su pregunta y yo pues gustosamente les contestaré, ¿verdad? Su inquietud o su duda con respecto a este tema. También les invito a que miren futuros seminarios que se van a estar ofreciendo por la División de Quality Management. Estos seminarios que están pautados para las próximas semanas y meses van a ser en inglés, pero sí son temas que son de mucha relevancia, de mucha importancia en el tema de calidad, así que los invito a que los exploren y que se registren. También les recuerdo que si usted no es socio de ASQ, puede unirse para obtener contenido exclusivo y una serie de recursos invaluables para el mejoramiento de nuestro conocimiento, de nuestra ejecución en términos de calidad, así que los invitamos a que visiten la página de ASQ. También les comento que nosotros tenemos la comunidad
Tenemos la comunidad para los que sí son socios de ASQ, la comunidad de Quality Management dentro de lo que es MyASQ. Si alguno de ustedes no ha creado su perfil en MyASQ, lo invitamos a que lo hagan y que busquen dentro de lo que son las comunidades. Pueden ir y buscar lo que es la división, pueden buscar la parte de lo que son comunidades técnicas y buscar la división de Quality Management para información que compartimos allí relacionada al Body of Knowledge y otro conocimiento y otro contenido importante. Así es que solo me resta darle las gracias por haberse conectado en esta noche. Hasta aquí termina el programa para hoy. Gracias a todos por haberse conectado. Adiós por ahora y recuerden que recibirán información y los créditos de recertificación en un email que va a salir de manera posterior a este seminario. Que tengan todos buenas noches.